Media. A continuación, Economía y Mercados. Estad en Diario TV. ¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía y Mercados y en el especial de alto nivel. Como siempre, sabe usted, tenemos a personajes invitados, conocedores de la materia que se va a tratar, y el tema de hoy que tenemos, el deterioro ambiental y la pobreza, definitivamente fenómenos globales, y vamos a partir de analizarlo desde este punto de vista donde le padecemos tanto uno como otro, ¿verdad? Que es del sur de México y condiciones tan homogéneas en Latinoamérica. Y precisamente el invitado de hoy, que es el doctor Ernesto Benito Salvatierra, él es un investigador del Colegio de la Frontera Sur que tiene pues una trayectoria interesante, muy homogénea en la parte latinoamericana. Él ha estado en universidades de varios estados de Centroamérica y ha estado también en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM aquí en México, y también pues en la parte de Chiapas en la Universidad Autónoma. Y realmente es una gente que llega a nivel terreno, como le llamamos, los que se empolvan los zapatos, además de utilizar el intelecto. Tenemos varios años de conocerlo, sabemos el sentido objetivo de que tiene para ver el bienestar realmente en el sentido de mejora para la sociedad, y como siempre llamándole a las cosas por su nombre, porque para que podamos enfrentar un problema es igual que una enfermedad. No podemos llamarle de una manera diferente y pensar que con eso se va a curar. Hay que ver exactamente cuál es la enfermedad, llamarla por su nombre y precisamente atacarle de esa manera para que el organismo pueda estar mejor, igual es al organismo social. Así es que me da muchísimo gusto, doctor Ernesto Salvatierra, tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos, gracias por darte el espacio y compartir tu experiencia. Buenos días a toda tu audiencia. Buenos días, Rafael, por la invitación. Muchas gracias. Voy a tratar de ligar estos dos conceptos que son el eje central del evento sobre deterioro ambiental y pobreza. Entonces,
Mi punto de partida es de que este es un fenómeno pues de que tiene más de 50 años, desde los años 80, desde finales, mediados de los 70 y los 80 del siglo pasado, se ha venido el proceso de deterioro ambiental, pero no es un fenómeno que es resultado del trabajo de las personas, pero sí a la vez es provocado pues, por errores que se cometen tanto en todos los niveles en todos los niveles económicos, ¿no? Desde los más pobres hasta los más ricos. Sin embargo, las afectaciones humanas necesitan explicarse a partir de un gradiente que es como una escala, ¿no? Que a los que están en mejores condiciones les afecta menos y a los que están en peores condiciones les afecta más. Entonces, ese gradiente se tiene que analizar. Si tradicionalmente se han utilizado indicadores económicos y se han utilizado las políticas públicas internacionales y nacionales para tratarlo de atender. Sin embargo, el factor clave no había sido detectado ni por los organismos internacionales ni por los gobiernos hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos los centran en indicadores económicos. La economía es la madre de toda la ciencia, la madre de todas las aplicaciones. Y entonces faltaría trabajar sobre indicadores no económicos, ¿sí? Porque los indicadores econométricos pues están ampliamente estudiados y todos lo asocian los problemas y las soluciones a los problemas económicos, los indicadores. Sí, y todo. Entonces ahí es donde, ahora, deterioro ambiental no es una variable que podamos medirla con sí o no, o con un porcentaje o otra cosa. Es un determinante que tiene que operacionalizarse para ser medidos. Sí, muy bien. Entonces, ese deterioro ambiental repercute en los tres elementos fundamentales de la vida, ¿no? El agua, en orden de importancia, el aire y la tierra. Sin esos tres elementos, vivamos en la ciudad o vivamos en el campo o donde vivamos, nos va a permitir la supervivencia humana. Sí, y de los ecosistemas también, de las plantas y de los animales. Muy bien. Entonces, esta investigación, la primera vez que se discutió la primera vez que se discutió científicamente fue a partir de el premio Nobel de 1998 que se le otorgó al doctor Amartya Sen, investigador economista de la Universidad de Oxford. Sí, en 1998 se le dio el premio con su libro que se llamaba, a los 64 años tenía el doctor Amartya Sen. Sí, aquí en Ecosur tenemos una investigadora que estuvo con él allá en Oxford, después del premio Nobel. Su título era El hambre en el mundo y su relación con la democracia y la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Entonces, a partir de eso, es que en México, Miguel de la Madrid, antes de Carlos Salinas de Gortari, manda a elaborar unos documentos que le llamó Necesidades Esenciales en México. Sí, y entonces ese fue como el punto de partida de las problemáticas que todavía en el 2022 o 2023, llamemos, si hacemos el corte a diciembre del año pasado, al 2022, persiste. ¿Sí? A pesar de que afortunadamente se está haciendo mayor mayor énfasis en atender en ese gradiente de desigualdad a los que tienen más problemas primero y después de manera escalonada a los que siguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de lo que le llaman transformación, ese gradiente era horizontal y era una política pública, era como la lluvia, que a todos nos llegaban los recursos, poquitos, pero a todos. Ahora el gradiente cambió. ¿Sí? ¿Y cuál fue la diferencia? El proceso de focalización.
la clave de focalización es fundamental. ¿Sí? ¿Qué significa focalizar? Darle atención a los que más lo necesitan en primera instancia y después ir escalando esas atenciones más adelante. Atención vista como política pública y no solamente la impulsada por el gobierno, sino la impulsada por la industria, por el sector privado, por los organismos no gubernamentales, ¿no? También. Muy bien. Entonces, a partir del 98, que surge este documento, ¿no? Pues el asunto de los recursos naturales era incipiente los problemas. Eran incipientes, eran nuevos. La pobreza sí venía, o sea, la pobreza como tal es un concepto, no es una variable. Que la podamos medir, pobreza sí, pobreza no, o pobreza tanto por ciento y pobreza. No, tenemos que operacionalizarla para poderla medir. Tenemos que buscar indicadores. Muy bien, entonces eso sería como una introducción que nos lleva hasta la nueva generación de políticas que hacen ese análisis, sí, que fue el premio Nobel del 2019, el doctor Banerjee, ¿sí? Sobre repensar la pobreza, dijo él. Correcto. O sea, imagínense, desde el 98 al 2019 pasaron 20 años, 20 años, entre hablar de necesidades básicas de los seres humanos y ahora repensar la pobreza. En esa práctica de repensar la pobreza, pasar de aquí a aquí, la diferencia fue cómo acercarnos al problema, ¿sí? Y no es un asunto de sacar la billetera y pagar, no, porque vamos a caer en el mismo error de lo que le llaman, pues, la salida sencilla, desembolsarse el dinero y hacer préstamos, endeudarse. ¿Y qué pasa? Ahí es el punto de partida. Sí, entonces, entre el libro del hambre en el mundo y su relación con la democracia, hasta el libro de repensar la pobreza de Banerjee. Bien, Benito. Ahora, podríamos en esto checar, porque definitivamente es un aspecto que interesante en la parte de investigación que tú nos dices de estos 20 años prácticamente, y sabemos que pues es un asunto de centurias, ¿verdad? El aspecto, el problema demográfico, también la historia nos dice que cuántas civilizaciones, bueno, imperios mismos, fueron cambiando por las condiciones climáticas que de repente nos dice la ciencia y en la cultura general, que se ha ido polarizando. Aquí mismo vemos lo que nos hablan ahora las hipótesis de los mayas mismos, ¿verdad? El asunto traerlo ahorita, permearlo en este caso, es, sabemos que la explosión demográfica también, llamándola por su nombre, es al ser geométricamente su crecimiento, y es menor la producción de los alimentos, sabemos aritméticamente, pero también por el otro lado vemos el uso de los suelos, que tú conoces mejor como investigador, que tienes un excelente territorio para esto, lo has vivido aquí, el que se va deteriorando porque lo queman de una manera irracional, un empobrecimiento enorme de los suelos, y luego también hasta en partes planas, ya no se diga en lugares montañosos, que por eso lo pretextan. Sin embargo, aún en partes planas, el uso de agroquímicos. Estamos viendo también otro problema que nos agudiza, y luego algo que recientemente tenemos, ¿no? Lo de los transgénicos, esos dilemas que de repente la ciencia nos dice que pues no son tan malos, ¿no? Que están bien, y por el otro lado nos dicen que sí es un problema, pero que a final de cuentas en esto vemos que el transgénico, ojalá tú nos pudieras orientar, lo que indican prácticamente es que están sacando semillas que sean híbridas, que no puedan multiplicar para poder hacer cautivos al mismo productor, y el caso es que si eso, al ser cierto, viene haciendo que haya menos capacidad de cada nación o de cada pueblo, de cada lugar, de poder seguir con sus prácticas
naturales que permitían tener una producción de tanto, ahora sí, sea plantas nativas o la condición propia, autóctona, las endémicas. Creo que es una serie de problemas que se nos van conjuntando. Y hoy mencionabas tú la rectoría pública. Quiero entender que es el aspecto social, que es un deber social para todos donde vivimos, públicos, privados, en fin, todos. Pero no podemos negar que la rectoría pública determina, ¿verdad? Y lugares como nuestra América Latina, y hablamos concretamente aquí Chiapas, pensar que vamos a hacer algo fuera de lo que marca la rectoría pública sería tan difícil, ya que tenemos la medición de que 94 centavos de cada peso que giran en Chiapas provienen directo o indirectamente del gasto público, y luego vemos esa baja de producción donde la misma balanza comercial nos indica que hay una cantidad enorme de productos que importamos a Chiapas, ¿verdad? Que metemos a Chiapas, sea internacional o nacional, y el valor mismo del dinero que sale es enorme. Entonces tenemos ese detalle, también ese problema que, digo, se vuelve todo un mundo, ¿verdad? General, aunado con lo que tú pues investigas a fondo, doctor. Muchas gracias. Voy a tratar de responder. Es una pregunta súper difícil porque rebasa mi especialidad como en socioeconomía, Sí, ¿sí? Equidad y sustentabilidad. claro, Muy claro. bien. Entonces, la producción de alimentos, afortunadamente, pues se sigue dando. Chiapas es un granero, sin duda alguna, para México y para la región. Sí, el uso de fertilizantes, plaguicidas, eh, y es probable, no tengo evidencia científica, he estado en campo y lo he visto, pero no lo he medido, de que sí se usa de manera extrema. Y no solo eso, sino que también el agua contaminada. El agua contaminada, las aguas grises que salen de las ciudades, con contaminantes industriales, aceites, gasolina, todo lo que, porque los talleres recolectan el aceite, pero todos los demás desperdicios van a las aguas negras, que se combinan con las aguas de lluvia, van a las plantas de tratamiento de aguas residuales y esas plantas no están funcionando. Más de 200 plantas a nivel estatal y si contamos 20 funcionando, es difícil de demostrarlo, ¿no? Muy bien, entonces, el problema de la producción de alimentos es fundamental. De hecho, Chiapas, pues, exporta hacia otros estados parte de lo que produce, ¿no? Hortalizas, eh, carnes, no en la magnitud que se requiere a nivel del Estado y menos a nivel nacional, pero sí está produciendo. Ahora, que sí tiene capacidad de hacerlo, claro que lo tiene. Sí, pero sin embargo, se requiere que no solo esté el Estado detrás de eso, sino que tenga organizaciones de productores, organizaciones de ganaderos, organizaciones, o sea, el sector privado necesita también alinearse a ese asunto y dialogar entre ellos primeramente, ponerse de acuerdo ellos y después dialogar con el Estado, con las secretarías de Estado que correspondan. Muy bien, entonces, el problema está en que lo que les decía, que esto no es un asunto económico. O sea, no lo podemos medir diciendo el ingreso per cápita, aumento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Ingresos a partir de exportaciones, porque sí se hacen exportaciones. Desde el Soconusco, pues, sale todo tipo de productos agropecuarios y más que agrícolas, el plátano, el
el, el queso, limón, el mango, y podríamos muchísimo más, el atún. Ahí el Soconusco realmente es la zona más económicamente más importante. Entonces, para tratar de sintetizar, los científicos han promovido una política que está en una fase, llamémosle, experimental acerca de la agroecología. Así que es una opción de qué producir alimentos con la mayor cantidad de productos tóxicos, de fertilizantes o plaguicidas, que todo se haga al natural. Sin embargo, los volúmenes de producción que alcanzan ellos, pues habría que analizarlo experimentalmente si cubrirían o no las necesidades de todo. Tal vez cubren las necesidades de una comunidad o de un lugar, pero si ya queremos, por ejemplo, atender las únicas dos plantas que tenemos de soya y las únicas dos plantas que tenemos de maíz, de maseca, que están una aquí en Cozocuautla, de Espinosa, y otra en Guadalajara. Y las plantas de soya están una en Tapachula y otra en Tijuana. Sí, y esas plantas agarran la soya, la procesan y la exportan a las regiones de Asia, ¿no? Entonces, esa se consume mucho. Y en eso, Entonces, perdón, y si me permites ahí, Benito, qué bien que mencionas esto, doctor. Aquí sería muy importante mencionar eso, lo que hoy decía, la salida de productos, ¿verdad? Que contra la entrada, la salida de estos productos no se traducen exactamente en una condición económica de mejora per cápita, lo que tú hoy mencionabas acertadamente. Lo del plátano es ejemplar, el trabajo en la producción, sobre todo el soconusco, por supuesto, la soya, lo que tú manejas bien, una parte ahí lo del azúcar, pero aquí estamos viendo la salida o el maíz que tú comentas muy bien, que dicen que es la segunda planta más empobrecedora de los nutrientes del suelo. La condición es que los patrones de carencia alimentaria en Chiapas han aumentado. O sea, contrastadamente, tú tienes una gran experiencia porque llevas modelos muy específicos donde lo has podido comprobar. Entonces, esa producción aislada que tenemos, hay algo que sucede aquí, es lo que yo digo, la economía mixta. Si no hay una rectoría en una parte donde el sector público es más grande, más dominante su campo de acción, como es el caso de Chiapas, pero no se traduce en liderar, en inducir, en favorecer para que haya una generación de la producción. Ya no quiero irme a la productividad, que empiece la producción y que pudiera permear, porque por ejemplo, hablamos el Soconusco, es cierto, pero si hablamos la región Valles de Chiapas, tú conoces muy bien el estado, la parte región Istmo-Costa, Barriaga, Tonalá, es bajo, si nos vamos a la zona de Ostoacán, Pichucalco, o sea, tenemos condiciones muy bajas, o si nos vamos a la zona de la frontera, más allá arriba de donde tú te encuentras, vemos que realmente están fuera, son focalizados esos puntos, o llegamos aquí al centro, a la capital, donde prácticamente pues no hay más producción que la administración y los aspectos de servicios. Entonces, si tenemos esos factores que tienen un problema de la alimentación, y vemos ahorita recientemente, dicho por datos del propio gobierno federal, que casi en un 14%, estos son datos contemporáneos muy recientes, 14% del área sembrada y cosechada de Chiapas ha disminuido. Entonces, exactamente va contrario a lo que tendría que ser. Aquí lo que sería muy importante ver, sobre todo en tu experiencia, en esos modelos que has trabajado muy bien, esos factores de la carencia alimentaria, ¿no? De los problemas alimentarios y pues ya no se diga la condición adquisitiva, entrando en una economía permisible, ¿verdad? En una economía realista, doctor Salvatierra, adelante. sí, muchas gracias, Rafael. Eh, Entramos ahora tratando de responder a las preguntas que me estás haciendo. Entraríamos a un par de conceptos que van de la mano y que Chiapas
requiere fortalecerlo. Uno es el de lo que es la soberanía alimentaria y otro es la seguridad alimentaria. Ese es el punto de partida. ¿Cómo garantizar eso? Porque tenemos tierras, sí tenemos. Se ha perdido el 14% de los terrenos de cultivo, pero eso se puede recuperar y se pueden aumentar. Tú mencionas las regiones de cultivo intensivo, sí, toda la región comiteca. En todo, el estado tiene 15 regiones y en cada región hay sus actividades económicas muy importantes. Sí, unas que están orientadas al consumo y autoconsumo y otras que están orientadas a sacarlas para que haya ingresos. Sin embargo, el problema de los ingresos, por ejemplo, me llama la atención el café. Yo hablaba hace muchos años con un colega dueño de la finca Perú París. Tal vez lo conoces tú, no sé si me puedas recordar su nombre. Perú París, Eduardo Bracamontes. Y me decía que ellos se organizaban, que eran de 80 a 90 grandes fincas cafetaleras, ellos exportan. Sin embargo, todo el manejo administrativo de sus cuentas lo llevan en Monterrey. Entonces los impuestos y todo se pagan allá, no se pagan en Chiapas. Y eso puede estar pasando también con otros productos. Sí, muy bien. Entonces la soberanía alimentaria es la capacidad de que el Estado produzca al menos para Chiapas y para toda la región de su área de influencia, ¿no? Directamente tenemos área de influencia sobre Oaxaca, sur de Veracruz, de Cosamaloapan para abajo y Tabasco. O sea, estas 4 regiones que coinciden con la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es una región y la otra vendría a ser la de la península, ¿no? De Campeche hacia Yucatán y Quintana Roo. Muy bien, entonces, esa es la soberanía alimentaria, que sí estamos deficientes. O sea, nos tienen que enviar de otros estados productos que nosotros no tenemos suficiente, el maíz. Sí, cuando podríamos ser autosuficientes en el maíz, independientemente de que todo tiene su factor positivo y su factor negativo, y hay que ponerlo en una balanza, ¿sí? Y tratar esa balanza de estabilizarla. Y la otra parte es la seguridad alimentaria, soberanía y seguridad. Entonces, la seguridad tiene que ver con el comer diario, de que a la gente la podemos... El problema de la seguridad alimentaria es el problema ahorita de las 6 regiones del planeta. La región latinoamericana es la que más problemas con seguridad alimentaria ha acumulado. Y está ahorita en la parte de mayor problema de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es la que nos garantiza la presencia o no del diario, del comer diario. Si les alcanzó, si tuvieron algún problema para comer en el último mes, o si en la última semana dejaron de comer un día, o si en la última semana se fueron a dormir con hambre, porque no, o sea, esas 3 preguntas nos pueden medir la seguridad alimentaria leve, la moderada y la grave. Imagínate irte a dormir sin comer un día entero, o irte a dormir con hambre, o en el último mes tener dificultades para conseguir los alimentos. Y fíjate, Benito, si me permite, realmente, doctor, esto me llama mucho la atención porque tú eres un investigador. Yo realmente veo eso y reconozco la capacidad de ver la situación crítica como es, porque hay que verla de frente como tú lo has visto para poder entenderlo más allá de libros. Y la realidad es esta, lo vemos estadísticamente muchos, aunque no es sentido despectivo, no es peyorativo ver a la gente cómo se aglomera ya en las ciudades, en las esquinas, cuando decimos son embajadores de la pobreza que están representándole al resto de la sociedad lo que está pasando. Y saber que en términos generales, entre zona urbana y rural,
En Chiapas, 1 de cada 3 tiene problemas de desnutrición, pero en el medio rural que tú estás hablando, la estadística marca casi el 50%, entre el 46 y 50% de desnutrición. Y aquí vamos a otra cuestión, ¿no? Eso también se tiene que traducir, un organismo débil, por un lado también se tiene que traducir en problemas de salud, que son otros costos a la sociedad, y también son focos que pueden ser un riesgo para ellos mismos en su comunidad. Adicionalmente a esto, bueno, pues tenemos que ver que ese ser humano no va a desarrollar su capacidad cognitiva, su capacidad cerebral también, y por lo mismo, si aparte de ese efecto de desnutrición, casi el 50%, dejémosle en 1 de cada 3, que es crítico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa gente que no desarrolla su salud, no va a poder tener un cerebro que pueda desarrollar, aportar, y luego súmale también el bajo nivel de la educación que pueda llevar? ¿No esto nos lleva a ese mundo que tú has podido comprobar bien, doctor? Ese Sí, foco de lo que nos muestra la realidad, cruda y real. sí, Adelante. sí. De hecho, para garantizar de que las nuevas generaciones tengan la misma oportunidad de desarrollo, se requiere asegurar que los primeros 24 meses de vida de los niños o niñas no les falte alimentos y que coman lo correcto. Los primeros 24 meses, 2 años. Si llegan el primer año, tienes de 4 a 6 meses que le ayuda la leche materna, pero solamente los primeros 3 meses la leche materna es nutritiva, sí. Los demás cada vez va disminuyendo y tienen que entrar a la lactación, o sea, comer otros alimentos además de leche materna. Entonces, pero los primeros 24 meses son fundamentales para cualquier ser humano y lograr en el año, en el tercer año y en el cuarto año, pues desarrollar su inteligencia, capacidad de aprendizaje y poderse mantener dentro de los programas de becas que hay actualmente para poder entrar a preescolar, a la primaria y sucesivamente. Sí, entonces, porque sin duda la Doctor, educación, perdón, dígame. perdón, tú, para conocer un poquito más, ¿qué alcances consideras tú realmente en estos programas de becas alimentarias? Porque pues es algo que nosotros no vemos, ¿verdad? No vemos realmente traducido, pero pues a lo mejor están trabajando, y como tú tienes la oportunidad de estar verdaderamente en lugares donde muy pocas gentes llegamos para verlo, el alcance real de estos programas contra la desnutrición, ¿cómo lo ves? Yo sé que tú eres un hombre objetivo, analítico, estamos despolitizados en todos los sentidos, y es verlo con ese realismo, ¿verdad? ¿Cuánto ves tú ese alcance realmente del programa contra la desnutrición Sí, en la efectividad? Porque por el otro lado también viene la posibilidad de la gente de poder adquirir, es tener y poder adquirir también sus necesidades, ¿no? muy bien. Este programa de combate a la inseguridad alimentaria, a la nutrición, data desde la revolución salinista, desde Carlos Salinas de Gortari. Él moderniza el Estado, ya diciéndole el Estado está muy obeso. La tercera parte de los trabajadores reciben el sueldo del Estado. Y entonces dice, no, vamos a privatizar todo lo que se pueda porque es más eficiente que el sector privado administre los recursos que nos lo hagamos en el Estado. Y entonces, a partir de eso, surge Prospera, después viene otro que se llama Oportunidades, después Progresa, después Cruzada Nacional contra el Hambre. Y la repercusión que ha tenido todos esos programas juntos, 30 y tantos años, 6 por 4, 24, 30 años, incluyendo hasta 2018, vamos a poner. No quiero incluir este sexenio porque está en un proceso que no se ha evaluado. Esa parte no se ha evaluado. Hay que trabajar en esa evaluación.
CONACYT va a tener que sacar convocatorias para que se hagan esos estudios. Muy bien, entonces en ese proceso, desde Salinas hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, desde el expresidente Salinas hasta acá, la disminución del problema nutricional no llegó ni al 3%. O sea, realmente fue muy poco o nula el impacto que pudieron tener. ¿Por qué? Porque todo en vez de que el Estado lo ejecute, lo pasó a que organismos no gubernamentales lo hicieran. Sí, teníamos a CDSOL, que era un organismo rector, pero ellos se encargaban de administrar la política. Y venían los organismos que son los que ejecutaban esa política. Y entonces, entre el Estado y la que lo necesitaba, había un camino gigantesco. Entonces, el gobierno federal elaboraba la política. El gobierno estatal administraba los recursos. Los gobiernos municipales organizaban a las comunidades y ponían un vocal o un vocero. En el nivel municipal, que generalmente era muy cercano al presidente, y a nivel de comunitaria era otra vocal que también era muy cercana a las autoridades de la gente municipal. Entonces, todo ese proceso, esa burocratización de esos 3 pasos para llegar a los niños, se convirtieron en un hándicap, en una barrera para tener éxito. Entonces, programas como de desayunos escolares, llevar la despensa, latas de atún, todos los programas que hicieron, quería ser papá gobierno atendiéndolos a todos. Y ahí, ¿qué es lo que faltó? Es el eje central de lo que estoy investigando actualmente. Faltó tomar en cuenta los indicadores no económicos, las variables culturales. Los indicadores, esos indicadores yo les llamo, a partir de un trabajo que hice con una organización no gubernamental internacional que se llama Trickle Up, T-R-I-C-K-L-E-U-P al final, con un espacio. Entonces se llama enfoque de graduación, que es de los años 80. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hicieron ellos era si ese enfoque de graduación era o no culturalmente pertinente, porque ya se habían dado cuenta a partir de los estudios econométricos. Por cierto, el último lo voy a comentar, que lo hizo Escobar, lo publicó en el 2023, pero es un estudio del 2018 al 2021. Lo voy a comentar al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los programas dicen, vamos a tomar en cuenta a las personas, pero no la tomaban en cuenta. Las personas se dedicaban a cumplir con una lista de requisitos que incluían aspectos de asistencia escolar, de asistencia a la clínica, de hacer 2, 3 actividades comunitarias, y a eso le llamamos en ciencia checklist o lista de pendientes. Ellos iban palomeando. Después de esa palomeada, ellos recibían un dinero por haberlo hecho, pero después venían organismos no gubernamentales que trataban de medir el estado nutricional de los niños, ¿no? Y en ese proceso de medir ese estado nutricional, pues cometían errores metodológicos, de que iban a las comunidades y los pesaban, los medían edad y sexo, sabían qué edad y sacaban los indicadores y decían, la nutrición va mejorando, la nutrición va empeorando. La Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, también llevan indicadores nutricionales, pero las metodologías que usan, ellos mismos te dicen, mira, yo no confío en los datos que tengo, no hemos estandarizado las básculas, no sabemos cómo están las cosas. Entonces, esas son medidas antropométricas, peso, talla, edad y sexo. Pero hay otras medidas biométricas, como la hemoglobina, que es una gotita de sangre que cuesta 10 pesos, 5 pesos, y que podemos medir con más exactitud, porque no es el peso del niño, sino es el nivel de hemoglobina que tiene el niño.
en esos glóbulos rojos. Muy bien, entonces sí tenemos que pasar a que Sí, de la etapa de papá gobierno a la etapa de trabajar con la gente y que la gente dé su opinión. ok. Correcto, muy bien medido. Y para seguir aprovechando en esto, pues es que vemos en este análisis correcto la necesidad de la salud, como tú estás ubicando, alimentos, salud, desarrollo, disponibilidad, condiciones auténticas, nos hace llegar siempre a pensar como vamos viendo contemporáneamente, aunque tú, como tú dices, en México creo que adolecemos de estadísticas actualizadas, porque eso es un mal, es una deficiencia o como le llamemos, que siempre andamos viviendo con datos muy históricos. Claro, ahorita podemos ver a 2022, afortunadamente ahí hurgándole, rasgándole, las situaciones que tiene uno que buscar en fuentes informativas del exterior. Tú lo sabes muy bien como investigador, para poder obtener estadísticas más actualizadas de nuestro propio país o de nuestro propio estado. Y aquí podríamos checar, creo que nos encontramos en una acostumbrada situación de declaraciones de cuentas alegres, enfrentada a esta realidad que nos estás exponiendo y que estamos viendo con números. Porque realmente siempre nos ponen, ¿no? La cuenta alegre, los programas estos, y cuando vienen a salir casi irrelevantes, como tú decías, al 3%, o lo que estamos hablando actualmente, el decrecimiento. Este decrecimiento está registrado en 2022. Estamos hablando reciente el decrecimiento de la superficie que ha bajado de siembra y de cosecha en Chiapas. Bueno, si a lo mejor no lo sacaron de 21 y lo pusieron en 22, está fresco, pero es una información que estamos obteniendo de fuentes externas. Sin embargo, se registra. Por el otro lado, pues hablamos que la cantidad de empresas que se abren aquí, la generación de empleos, porque sabemos que hay que tener también ingresos para poder comprar. Y hablamos de cientos de empresas y muchas cosas y focalizadas en una región. Bueno, desde ahí vemos que otras regiones están abandonadas. Pues ¿de qué van a vivir las otras si su condición económica no les permite adquirir los satisfactores elementales siquiera? Y hablemos de cabeceras municipales. Entonces también vamos a hablar por el otro lado. Si nos hablan de inversiones extraordinarias, estamos hablando a 22, y vemos, por ejemplo, Chiapas concretamente, en 2022 está entre las 10 entidades federativas con menor captación de inversión. Y si lo vemos de manera acumulada al 2022, no solo hablo del año pasado, en esa escala de 10, sino acumulado históricamente y a lo que llevamos, Chiapas es el penúltimo lugar de inversiones captadas y hablamos extranjeras. Entonces, estamos viendo de un tratado de libre comercio, estamos viendo ahorita tantas cuestiones más que se abren, pero hay estados, y así me imagino que es un asunto en América Latina, por eso digo que Chiapas es un buen punto de vista o de salida para toda esta, un sentido homogéneo, ¿verdad?, para lo que hay. Vemos que no hay una equidad, no es un aspecto homogéneo, por supuesto, en el mosaico de la República Mexicana, porque si vemos hasta los instrumentos que han estado trabajando, es el centro, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, los que sustancialmente están teniendo un crecimiento. Qué bueno que lo tengan. Pero estamos otros, una gran mayoría de estados, que no estamos insertos en esa situación de desarrollo. Ahora va a cambiar un poquito con lo del transísmico, de acuerdo. La situación es lograr que todos esos aspectos que se hagan, así como el petróleo, ¿verdad?, como las refinerías, como la cuestión eléctrica, como el transísmico y el Maya, todas esas grandes obras, hay que lograr que se traduzcan en beneficios del país para algo que tú mencionaste muy bien y que lo retomo, para que se sumen a la soberanía nacional en su proporción, en su manera directa o indirecta, para captar mejores condiciones de bienestar que nos ayuden. Tanto la producción como la distribución, ¿verdad?, la comercialización y la obtención de recursos. Pero vemos la deficiencia que tenemos en el mismo punto de vista de la producción,
porque la condición de Chiapas mismo, sabemos la autosuficiencia que bien mencionaste, eso me agrada mucho, ese ejemplo que nos diste a ver, la autosuficiencia y la soberanía. En las dos estamos viendo que hay una deficiencia, porque si hay aspectos de exportación muy grandes, porque si sustancialmente en materia económica es plátano y café, lo más relevante en Chiapas, pero no se traduce en eso, y vemos desnutrición, y vemos ese círculo vicioso. Yo creo que este sentido, ese trabajo de investigadores, como el caso tuyo, doctor Salvatierra, que están ahí, que lo viven, que lo hablan como es, tienen que ser más escuchados, aunque lo que expresen no sean palabras bonitas y cuentas alegres, tienen que ser escuchados para poder atender la enfermedad en la dimensión de su problema, doctor. Adelante. Sí. Muy bien. Sin duda que la orientación de investigación del Departamento de Salud es salud, equidad y sustentabilidad. Entonces, esos son tres conceptos que se pueden hacer indicadores y que sin duda nos podrían medir avances o estancamientos o descensos, si fallamos en eso. Y eso está directamente relacionado con el tema de este análisis que estamos haciendo sobre deterioro ambiental y pobreza. Ahora, en el sexenio pasado se mandó a hacer un artículo, un análisis, y el título del artículo, seguramente ya lo leyeron en Chiapas, es ¿por qué Chiapas es pobre? Siendo que tenemos el capital ambiental, el capital territorial, el territorio, pues, para no ser pobres. Se produce energía eléctrica, se tiene tierras de cultivo, tenemos empresarios agropecuarios muy fuertes, sí, no solo los plataneros y los cafetaleros, sino también ganaderos, también productores de otro tipo de actividades, ¿no? La pescadería, los cultivos de peces en las represas son intensos y se exportan. Entonces tenemos de todo. Ahora, el deterioro ambiental, lo que le llamamos, sin duda alguna, a cualquier científico que le pregunte, dice, tiene orígenes humanos. Lo que estamos impactando el ambiente somos los seres humanos, ricos y pobres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pobres, cuando tienen necesidad de sacar madera, es porque eso les representa ingresos. ¿Sí? Y entonces nosotros agarramos esa madera para construir casas, para construir muebles, para construir un montón de cosas. Si eso se hiciera de manera normatizada, una norma que, como se hace en otros países, Canadá, Corea del Sur y otros países, entonces probablemente tendríamos un poquito más o sea, el impacto ambiental sería menos dañino. Sí, muy bien. Ahora, Chiapas tiene un organismo del Estado que se llama COPLADE, Secretaría de Planeación. Y ahí hay 14 o 15, yo estuve hablando soy miembro de su comité sectorial de salud. Y ahí está a cargo de la doctora Alejandra Martínez Menez. Menciono su nombre pues porque ella es la representante pública. Ella no, una colega pues médica, sanitarista de un gran nivel, de las mejores que tiene la Secretaría. Entonces, así como está este es su comité sectorial de salud, hay un subcomité sectorial ambiental, alimentario, urbano, y hay 14. Y en esos subcomités es donde podrían llevarse los datos, el monitoreo de qué es lo que se va avanzando y qué es lo que no se va avanzando. Sin embargo, se necesita
que mayor inclusión del Estado a los organismos, los que llegamos no solo nos limitemos a escuchar, sino también que aportemos conocimiento, aportemos estadística, aportemos resultados de nuestro trabajo, porque realmente llegas a escuchar los En la línea informes. A2. Muy Correcto. bien, entonces ahí creo que tenemos Sí. un área en donde podríamos hacer Sí. que el Estado se potencie y aproveche todas las capacidades que tenemos. Ahora, una moción ahí, Benito. Mira, el COPLADE como tal, y digo, y hay gentes, como siempre digo, no todos, ahora sí, no todos somos iguales, ¿verdad? Ver las gentes como tú, como hombre de ciencia, de estudio, que te conozco, que tu propia expresión marca claramente el buen trabajo, la deferencia que haces hacia esta persona, no lo dudo. Claro que el COPLADE, pues es sui generis, ¿verdad? Tiene que llegar para dar. Mira, yo recuerdo hace décadas, en el COPLADE, yo tuve la oportunidad de asistir, todavía cuando existían estos cines aquí atrás de la catedral, o sea, ya llovió desde entonces. Y yo recuerdo concretamente porque de manera orgánica es muy bueno el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Y aparte que era el del Estado, también habían los COPLADEM, los municipales, ¿verdad? Los COPLADEM, en fin. Pero lo que sí noté, no sé, digo, ya tiene tiempo que no voy ahí, es la gran diferencia del caso tuyo, por ejemplo, que te conozco, la gente es como tú que llegan, de repente llega el representante de tal dependencia o de tal organismo privado que llegue y luego llega el representante del otro, luego llegó y la cuenta vuelve a iniciar porque cuando hay que tomar también ciertas decisiones, porque tiene su limitante, ¿no? Pero el caso de, ¿y ahora qué acuerdo? Pues voy a consultar y luego ya le checamos, ¿no? Me acuerdo, en aquel entonces eran reuniones mensuales, no sé ahorita cada cuánto tiempo, pero así se iba toda una administración pública, a lo mejor en 30 reuniones, porque luego se postergaba ya ves, son muy ocupados, ¿no? Nuestros funcionarios públicos, y de repente no, por una razón u otra se iba y de repente, a ver, la toma de decisiones, ya después de 3 meses, a ver qué hay, bueno, vamos a checar y vamos a ver con el secretario de tal lugar, porque hay unas plenarias, creo que hacen, donde van los titulares y luego mandan a otras gentes. Conociendo eso poco, ¿verdad? Y viendo que hay una parte de credibilidad de trabajo, como es gente como tú, que te conozco, como gente que va ahí, pero yo sé que ojalá fuese homogéneo, que ese comité de planeación llegara y se vertiera por gentes como ustedes que valoran el conocimiento, pero el asunto es que se permee y que se traduzca en un plan de acción público para que realmente se puedan convertir o en acciones de programas o, ¿por qué no, hasta en legislaciones, doctor? Adelante. Sí, sin duda que el Estado pues tendría ahí posibilidad de tener incidencia, porque gran parte del esfuerzo lo hacen internamente ellos. Sí, entonces no aprovechan todo el potencial que tenemos otras instituciones públicas y privadas, ¿no? Las universidades pues tienen un poder tremendo y no es aprovechado. Yo recuerdo que en uno de los sexenios se organizó por un presidente, la AID le llamaban, Agencias Integrales de Desarrollo. Y a cada institución de esas se le asignó 2 o 3 municipios de los 28 municipios más pobres del estado de Chiapas. Y entonces lo que hicimos, una de las agencias fue ECOSUR, y lo que nos tocó es hacer el plan integral de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de los 2 o 3 o 1 municipios que nos tocaba. A nosotros nos tocó Yamula, Mitontic y Aldama. Sí, y hicimos nuestro plan y sí hubo cierta apego
a esos planes. Eso sería tema de otro documento. Pero en el sexenio pasado se limitó a contratar a colegas externos de Chiapas, de otras instituciones nacionales e internacionales, en donde de una universidad de los Estados Unidos vino este señor Levy y hizo el artículo sobre por qué Chiapas es pobre. Y llegó a la conclusión de que era pobre porque en Chiapas solo nos dedicábamos a producir y no no se industrializaba la producción. Producíamos 50 toneladas de queso cada semana y eso se iban al food de Puebla. Sin valor agregado. Sin valor agregado. No se hacía industria. Seguimos igual en eso. Seguimos igual en eso. Doctor, realmente llegamos, se me fue como agua, ni cuenta me había dado hasta ahorita que me dice producción, se nos fue el tiempo, en verdad, en alto nivel. Espero que tengamos también tu expertise para enriquecernos en economía y mercados, doctor Salvatierra. De hecho, este programa únicamente es la expresión de gente tan experimentada en diferentes artes y ciencias, y como es en el caso tuyo también. Agradecerte realmente el tiempo que nos diste. Sé que hay muchísimo más de dónde ubicar y pues esperamos en otro programa tenerte, y quisiera decirte unos 30 segundos, si algo me faltó que desees también decirnos, adelante doctor, y muchas gracias. Que sobre este tema de deterioro ambiental y pobreza, a finales del año pasado, inicios de este año, un colega de los Estados Unidos con apellidos latinos, de apellido Escobar, elaboró un libro con 9 artículos que tienen que ver con el asunto de esta relación. Entonces él dijo, su postulado principal fue estudiar las relaciones entre pobreza rural y el manejo del medio ambiente, con mira a proponer las bases de políticas que cumplan con los atributos de disminuir los estados de pobreza. Correcto. Y de estimular el manejo adecuado del medio ambiente. Es 2023. Correcto. Sí, el libro se lo voy a compartir por si acaso alguien no quiere el link para consultar. Darlo. Muy bien. Sin embargo, ojo, es la pertinencia cultural de las políticas la que va a hacer la diferencia. Correcto. Tenemos que dar ese salto. Muy bien. Cambio. Doctor Ernesto Benito Salvatierra, gracias nuevamente por compartirnos su experiencia, sobre todo también gracias a usted. Ya ve que en el programa Economía y Mercados pues siempre invitamos gentes que le llama a las cosas por su nombre y ubican con esa decencia de la verdad, de la certeza y el conocimiento objetivo para que usted siempre tome la mejor decisión. Lo esperamos en Economía y Mercados y alto nivel para usted. Hasta pronto. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.